Y entonces, en Secretos de Asturias, nos hemos venido hoy hasta Santa Eulalia de Oscos, Santalla de Oscos, para que conozcáis algunos de esos secretos de esta capital del turismo rural en este año 2024, desbancando a una pequeña localidad de Castellón. Así que ya sabéis, españoles, todos a Santalla de Oscos, que tiene cosas tan preciosas como este taller de artesanía en hierro. Hacen unas navajas espectaculares y unas esculturas en forja maravillosas. Son un matrimonio, él de Valladolid, ella japonesa. Se llaman Iyotoko, Iyotoko Artesanía. Vamos a conocerlo. Pues ya sabéis que en Secretos de Asturias siempre buscamos al protagonista que nos cuente mejor la historia del lugar o de las cosas donde venimos y que os vamos a mostrar. Hoy contamos con el propietario, el fundador de esta especie de fragua del lugar mágico, que es Jorge Román Toquero. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Encantado. Jorge, que además es de Valladolid, como yo, pero ¿qué hace un chico de Valladolid, bueno, con una señora japonesa, aquí en este lugar tan espectacular como es Santalla de Oscos? Bueno, pues en el año 2002 me enteré de que se daba un curso de cuchillería en Taramundi. Me pareció interesante. ¿Sí? y me lancé. Ay, porque sé yo una cosa, porque él, como es de Valladolid, de un pueblo donde hay vendimia, pues de repente parece ser que apareció una navaja de esta zona por allí. Sí, Cuéntame sí, esa historia. Sí, pues antes participaba en ferias, Sí. Entonces hay pues soy tudelano, Sí. la Feria del Espárrago. Hombre. En una de las ferias que hicieron, un vecino me dijo que había encontrado una navaja. Me dijo, ¿de tu pueblo? Y efectivamente era de aquí, de Santa Eulalia. Y sí, por lo visto, antiguamente la primera peonada que les pagaban cuando era época de vendimia, Sí. incluían en la peonada una navaja, sí. Probablemente de aquí. Sí, 100% era de aquí, sí. Bueno, veo que de la que vamos llegando hemos visto, pues hay un clavo ahí gigantesco en la rotonda, veo que hay una especie de bisonte aquí detrás, que es prehistórico, de una de las cuevas, ¿no? Me imagino, de Tito Bustillo. Me parece que esto, bueno, es una forma, parece un huevo, no sé lo que es exactamente. Es un gallo peregrino. Es un gallo peregrino con su bordón, que son trabajos que hace Keiko Shimizu, que es la esposa de la compañera de Jorge, ¿no? ¿No es así? Sí. ¿De dónde sacáis el acero y el hierro? Ahora lo traemos de fuera. El acero lo traigo o bien desde Francia, lo traigo de Japón, obvio. También de Alemania. Sí, antiguamente se obtenía de aquí, más bien el hierro, porque el acero era escaso, pero actualmente lo tenemos que comprar de fuera. Jorge, me muero de ganas de ver las cosas que tenéis dentro. Vamos allá. Dentro y el taller, claro, hay que saber cómo trabajan. Pues ya estamos por fin al lado de todas vuestras producciones, o por lo menos una muestra. Decir que vuestra página web me ha encantado. Entonces ha sido una de las excusas, aparte de esta capitalidad del turismo rural que tiene Santalla de Oscos, para venir a veros. Bueno, tenéis aquí más o menos lo que ofrecéis, ¿no? Sí, una pequeña muestra. Por ejemplo... Sí, esto sería una navaja con acero japonés de de una sola pieza de acero. ¿Puedo cogerla? Sí. ¿Y mostrarla en la cámara? Sí. Vale. Esa en concreto tiene 67 láminas, sí. Es acero inoxidable y lleva en el centro VG10, un acero japonés inoxidable, y luego lleva 33 capas laterales. Bueno, lo de las capas es como si fueran 1000 hojas, no nos vamos a parar ahora a explicar, pero verdad que es como 1000 hojas que se monta encima unas de otras. Parece un filo, pero tiene mucha chicha y tiene como una especie de como aguas, sí, como vetas la madera. Sí. Esos se juntan diferentes líneas de metal, se funden a la temperatura de fusión. No se llega a fundir, digamos, se adhiere a esa temperatura y después se forja y se acaba.
Vamos a seguir ahora porque también vamos a hablar de las empuñaduras, ¿eh? Vamos a hablar de ello. Bueno, pues a ver, me apasionan los filos metálicos, pero también las empuñaduras, que son de diferentes maderas. Sí, mira, estas que son más claritas amarillas serían boj, luego estas son tropicales, esas cocobolos, de origen africano, esto es granadillo, que es también un arbusto africano. Esta negra sería ébano, esa sería otra vez cocobolo. Esta es de aquí, endémica de esta zona, de Santalla y del norte de España, es brezo, brezo, del que se obtiene la miel tan famosa. Sí, tan rica. Yo observo, Jorge, que tienes en los filos hay como unas marcas, unas letras, unos logos, ¿no? Esto parece un ojo de Osiris. Sí, eso sería el cuño personal. Como utilizo tres técnicas diferentes de trabajo para señalizarlo visualmente, las marco diferentes. Estas que pone Santalla, que son las más comunes, están hechas por desbaste. Después estas que tienen la especie esta de ojo, que son mis iniciales, un poco con las iniciales, estarían forjadas, y luego ya cuando utilizo alguna técnica o acero japonés, le pongo mi apellido en japonés. Me encantan estas forjas, me encantan, ¿eh? ¿Estará Keiko dentro haciendo alguna cosita? Sí, vamos. Vamos a verla. Ya estamos en el taller de Iotoko, esta empresa que hace, bueno, pues unos cuchillos, todo tipo de objetos prácticamente de hierro, y también, como podemos ver, forja, como hemos visto. Aquí está Keiko Shimizu, que es la maestra forjadora, experta en forja de hierro, en acero. Vamos a conocer su trabajo. Keiko, konnichiwa. Ay, konnichiwa. No sé si lo digo bien, pero yo lo intento. Bueno, aquí estamos con Keiko Shimizu, que eres... he dicho de ti que eres maestra forjadora. No, maestra no, nada. Bueno, ¿cómo es la típica pregunta que te habrán hecho 50.000 veces? ¿Qué hace una japonesa aquí en Santalla de Oscos, aparte de, bueno, por la relación con Jorge? Yo lo hago, bueno, diariamente, y trabajo para vender productos en la tienda. Y hago cucharas y talla de los mangos de navajas. Y unas forjas, unas figuras de forja preciosas. También. Ajá. Sí. Lo que me gusta en eso es de hacer figuras y esculturas. Porque tú viniste a Asturias hace muchos años y te enamoraste, por ejemplo, del arte rupestre. Bueno, pues esta espiral, ahora mismo la pillamos a Keiko trabajando en ella. ¿Qué es, Keiko? Esta es colita de una ardilla. Ah, una colita de una ardilla, atención. Porque mirad qué emoción. Está caliente. Ay, 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 la colita de la ardilla. Estas son orejas. Ah, las orejas. Porque va a ser entonces una ardilla de forja. Sí. Y la bellota. Atención a la bellota, qué chulada. La bellota he hecho con acero inoxidable, así que luego yo lo puro y quedan brillantes. Bueno, ¿y para qué es esto? Esto es un proyecto que ahora van a hacer montar en Santa Eulalia de Oscos, y una ruta con arte. Claro, entonces más arte que la forja, imposible, ¿no? Sí, nos encargaron varios animales para cortar la ruta. ¿Cuáles vas a hacer? Yo voy a hacer, bueno, una de ellos son de lechuza y ardilla, quizás gato montés. Bueno, tengo varios bocetos, sí. Bueno, aquí vamos a hacer un simulacro de que Keiko me va a vender alguna cosa. Bueno, hay que decir que las cucharillas las haces tú. Sí. ¿De qué son? Es de acero inoxidable. También los llaveros, ¿verdad que sí? ¿Tienes también algún trofeo? Sí. He hecho con motivos de arte rupestre, de cabras, sobre todo cabras. Cabra significa, bueno, en inglés es goat. Goat es great of all time, y siempre es maravilla así, y lo usan para premiar.
Bueno, Keiko, me he enamorado de ese mamut al que le he rebautizado como un bisonte, pero bueno, vamos a verlo de cerca. Que esto es un mamut, que no es un bisonte. A ver, cuéntame la historia, por favor. Esto he hecho en 2006 con Fritz de Mazonovo y vine a participar a primera vez a Encuentro de Herreros. Y después del encuentro quedé y pedí a él que me dejen utilizar mazo y quería hacer un mamut grande. Y lo intentamos hacer juntos y tardamos 4 días. Y casi último momento, hasta medianoche trabajamos y paró mazo. ¿Y qué pasa? Y hemos gastado toda agua de avanzado y tuve que esperar un día que llene otra vez agua. Así he hecho. Pues nosotros hemos esperado, pues no mucho, porque hemos venido más veces aquí a Santalla de Oscos, pero en esta ocasión hemos venido, Canal Prestosu y Secretos de Asturias, a celebrar esa capitalidad del turismo en toda España. ¿Estáis preparados, Jorge, para la acogida turística? Bueno, sí. Vosotros y el pueblo, ¿no? Porque bueno, aquí veis turistas, viene la gente, ¿no? Viene a veros, ¿no? Es muy fácil además acceder, puede dejar el coche en el pueblo, caminando, y es un sitio encantador. Jorge, Keiko, muchas gracias por estar con nosotros, así, ¿sabes? Como hacéis vosotros, nada de tocarse, en nuestro Secretos de Asturias de hoy, dedicado a este maravilloso pueblo de esta comarca de los Oscos EO, Santalla de Oscos, Santa Eulalia de Oscos. Gracias, nos vemos el martes con más secretos.